¿Cómo pudo haber declarado una pandemia mundial la OMS teniendo en cuenta que este virus tiene una infectividad o una mortalidad inferior al virus de cada año? Entonces, ¿cómo es que no hay una pandemia cada año? Si es peor el virus de cada año que este virus nuevo, ¿cómo no declaramos una pandemia cada año? Bueno, pues muy fácil, la respuesta es que en el mes de mayo de este año, en el mes de mayo de 2009, la OMS cambió la definición de pandemia y pasó de concebir una pandemia como una infección por un agente infeccioso simultáneo de diferentes países a la misma vez, con una mortalidad significativa de la proporción de población infectada, eliminó de la definición esta característica de la mortalidad. Y por tanto se quedó con que una pandemia sería una infección simultánea de diversos países con un agente infeccioso que tuviera alguna característica de novedad. Es decir, en un caso de pandemia, la OMS no hace recomendaciones, da órdenes. ¿Qué quiere decir entonces que estemos en fase 6? Sabiendo ya que esto ha sido decidido de una manera muy rápida, porque la gripe A fue detectada, los primeros casos, quiero recordar, a finales de abril, pocas semanas después se decidió que estábamos en fase 5 y el 11 de junio en fase 6, que es la máxima fase a la que se puede llegar. En las fases 5 y 6 de la pandemia, las medidas se desplazan de la preparación a la respuesta a nivel mundial, quiere decir que ya se toman acciones concretas. Bueno, ¿y qué es esto tan terrible que podría llegar? Pues la vacunación obligatoria. Este es el punto para mí más importante. La posibilidad real de que esta vacuna se proclame o se distribuya o se anuncie como vacuna de obligatoriedad. Y cómo puede ser que a mí me obliguen a tener una vacuna o a aceptar una vacuna que yo no deseo. Pues el razonamiento es claro. Si estamos en pandemia global, aunque insisto, esto en este caso no se cumpla, parece que hay un riesgo de que si no se vacuna a una persona, pues se afecte la salud de otras personas. Y por tanto, los estados estarían obligados a hacer cumplir la ley. Si la ley es esta, hacerla cumplir, ¿qué significa? Pues lo de siempre, multa o prisión. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un reglamento sanitario de mayo del 2005, que entró en vigor en España el 17 de junio del 2007. En ese reglamento se especifica qué tipo de recomendaciones puede hacer a todos los países miembros de la OMS, son recomendaciones temporales y permanentes, pero en el artículo 18, y en concreto para las personas, en el 18.1 de ese reglamento, establece qué medidas, qué recomendaciones se pueden adoptar en relación, como acabo de decir, de las personas. Entre esas recomendaciones están la vacunación obligatoria, el aislamiento, la cuarentena o el control, que en función del Real Decreto 1131/2003, por el que se crea el Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención, el Control y el Seguimiento de la Evolución Epidemiológica del virus de la gripe A, una de sus funciones es la adopción de los criterios de actuación en función de la fase pandémica, siguiendo en cada momento las recomendaciones de la OMS. Además, este comité que surgió a raíz del Real Decreto que acabo de citar, fue el que en mayo del 2005 aprobó el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe, sin adjetivos aviar, A, porcina, simplemente gripe, que actualmente está vigente. Y este es en el Plan Nacional, que a su vez ha tenido varios anexos, donde queda regulado qué consecuencias médicas se aplican a las diferentes fases de la enfermedad, de la pandemia en este caso. Pero que estén tranquilos, que son medidas excepcionales a supuestos excepcionales. Si no se dan los supuestos, no se aplicarán las medidas. Y además, que quede claro que estamos en un Estado de Derecho y hay un Poder Judicial que va a controlar esas medidas. Que nadie se preocupe, que si no está de acuerdo podrá recurrir. Para eso existen los mecanismos legales que va a posibilitar el defenderse. Por lo tanto, la Administración es un ente que tiene personalidad jurídica y el ciudadano también tiene su personalidad jurídica, tiene sus derechos. Y no porque sea el Estado, todo lo que dice tiene que ser. De hecho, si eso fuera así, estaríamos en un Estado dictatorial y no democrático y de derecho, como dice la Constitución. Entonces, la cuestión de la obligatoriedad de la vacuna, bueno, en el momento que yo la expresé, mucha gente le pareció que esto estaba alejadísimo de cualquier posibilidad real en nuestro contexto o en los contextos de las democracias europeas o también en Norteamérica. Desde entonces han ocurrido varias cosas importantes de comentar.
ahora hablo solamente en Nueva York, el estado de Nueva York. Para todo este estado hubo este intento, es decir, no solamente intento, sino que apareció esta normativa que era de obligatoriedad la vacuna de la gripe H1N1 este año para todo aquel que trabajara en el sistema sanitario. Entonces, cuando esto ocurrió, hubo enseguida una reacción, que también aquí los medios de comunicación no nos la han mostrado mucho, pero una reacción en contra, y hubo unas manifestaciones, y sobre todo hubo, por parte de un grupo de 3 enfermeras en el norte del estado, y luego en Nueva York mismo una enfermera como caso individual, que lo que hicieron fue interponer un recurso de anticonstitucionalidad de esta normativa, porque a nadie pueden obligar, porque la cosa era obligar o bien despedir, ¿no? Quedarse sin trabajo. Lo mismo ha ocurrido, que yo sepa, en el estado de Iowa, en Estados Unidos, y lo mismo ocurrió, y esto fue muy importante, y aquí no nos llegó mucho, en Bélgica. No lo mismo, ahora lo explico. Lo de Bélgica fue que el Parlamento belga aprobó la posible obligatoriedad de la vacuna en, pues si se daban las circunstancias que en este documento ellos especificaban. Esto fue detectado por los movimientos ciudadanos en Bélgica, y esto creó un movimiento de oposición con manifestaciones en Bélgica que también acabaron con una intervención pública de la ministra de Sanidad en Bélgica diciendo que esto se había aprobado como posibilidad, pero que no se ejecutaría esto. Por tanto, esto es un poquito más cerca. Y aún más cerca de aquí tenemos un ejemplo de Francia. En Francia lo que ocurrió fue que se intentó lo mismo de la obligatoriedad, pero en este caso aplicado a los policías. En este caso, los policías se pedía o se decretaba esta obligatoriedad para los policías y sus familias. Y esto tampoco se ha ejecutado. Es decir, que de este tema de la obligatoriedad, lo que les puedo decir hoy, lo resumen, lo más importante es que, y un tercer dato, es que en Alemania, que es donde yo estoy viviendo ahora, esta semana pasada el semanario Bild, o el periódico Bild, ¿no?, que es como uno de los más importantes de circulación, hizo una encuesta a la población alemana, una encuesta de muchos sujetos encuestados, sobre qué les parecería la vacuna obligatoria. Entonces salió que el 90% dijo que no, que para nada, pero ¿a qué viene esta encuesta? Es decir, lo que intento ahora como resumen es decir que esto no es como de ciencia ficción, que esto, este es mi análisis, ¿no?, ha estado como por diferentes sectores, con diferentes excusas, de diferentes maneras, no ha estado, está siendo probado de introducir, ¿no? Y que yo creo que es un análisis bastante objetivo decir que ha sido gracias a la resistencia, tanto por parte de la policía, que podría ser que ya les gustara esto de la obligatoriedad, pues parece que a los franceses no, como los sanitarios, ¿no?, que también ellos responsabilidad, parece que ahí también lo pararon, como pues en este caso de Bélgica, un tipo de cosa más general. Parece que de momento las poblaciones en las que se ha intentado han respondido con conciencia suficiente para parar esto. En cuanto a la obligación de vacunarnos contra la gripe A, actualmente en el mes de noviembre del 2009 y desde la entrada en vigor de la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, como he dicho antes, en su artículo 2.4, regula que todo paciente puede negarse a seguir un tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. ¿Qué ley, o qué leyes, pero en principio qué ley ya se ha dictado en relación con esta posible excepción a la obligación? Esa ley es la Ley 3/86, es una ley orgánica, de 14 de abril de medidas excepcionales en materia de salud pública. Es una ley muy corta, tiene 5 artículos. El artículo 2 dice que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control, obviamente cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de un peligro. Y el artículo 3 dice que con el fin de controlar la transmisión de ciertas enfermedades, la autoridad sanitaria, además de medidas preventivas, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, etc. Por lo tanto, en circunstancias excepcionales se aplica una ley de carácter excepcional. En general, en España, como he dicho antes, ningún paciente tiene obligación de seguir un tratamiento. No se necesita ninguna ley para que una empresa importante pues diga a sus empleados que o bien se vacunan o bien pues no le renueva el contrato, ¿no?